Bueno, muy buenas tardes a las personas que se están conectando en línea y también un saludo para quienes verán este video. Eh, Tenemos una quinta conferencia en el marco del proyecto Democracia Aplicada del OMC. Hemos tratado este año varios temas de mucha relevancia, la situación de los derechos humanos en Chile. Vimos también el tema del crimen organizado como desafío a la democracia chilena. Vimos el tema de la modernización del Estado hace un mes atrás con Carlos Castro, profesor de la Universidad de Chile, y hoy día vamos a tocar un tema con un invitado de lujo. Ese tema tiene que ver justamente con las reformas al gobierno judicial y al control ético de la profesión de abogado y de los procesos que lo pudieran hacer posible. Tema relevantísimo, es obvio, pensemos simplemente en la crisis que vivimos el año pasado, que terminó con acusaciones constitucionales a varios ministros de la Corte Suprema y con algunos procesos de remoción que inició la propia eh, Corte. El gobierno del presidente Boric reaccionó, mandó un mensaje con propuestas de reforma, pero el Colegio de Abogados también tiene una propuesta sobre, sobre este tema. Y el invitado de hoy es consejero del Colegio de Abogados, pero además es profesor de Derecho Procesal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, autor de importantes libros en la materia. Probablemente el más conocido es el libro sobre los recursos procesales, que ya va en la cuarta edición, que lo escribió con el profesor Mario Mosquera, que fue decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y un destacado procesalista. Cristian Maturana además ha sido fiscal de importantes empresas públicas como ENAP y privadas como Entel. Y hoy día ha accedido gentilmente a dar esta conferencia, razón por la cual nosotros estamos enormemente agradecidos de su gentileza. Quiero decir que probablemente los énfasis de lo que ustedes van a escuchar va a estar en propuestas, porque eso va en la línea de lo que se busca. Lo que interesa aquí es ir más allá de los diagnósticos. Por supuesto, son claves para poder hacer propuestas serias, pero trascender a ellas a fin de poder mejorar aspectos centrales de lo que es nuestra democracia. Y la verdad es que honestamente pensamos que pocas personas hay más calificadas para hablar de este tema tan relevante en tantas partes. Piensen ustedes el efecto político que ha producido la elección de jueces en los primeros niveles simplemente en la democracia mexicana la semana pasada, que nuestro invitado de hoy, que es don Cristian Maturana. Le reitero a Cristian nuestros agradecimientos por haber aceptado dar esta conferencia. Le mando un cariñoso saludo desde la distancia y le ofrezco la palabra. Bueno, el que les tiene que dar las gracias por esta invitación al rector de la universidad y a Eduardo, que organiza estas conferencias para perfeccionar nuestro sistema democrático, somos nosotros, porque creo que estos temas de relevancia eh, merecen un diálogo y una construcción efectiva respecto del tema. Y yo quisiera partir con el aspecto histórico para tener y dejar constancia de la necesidad de afrontar este desafío y por otra parte de ser optimista y demostrar que ello es posible. Como antecedente histórico tenemos que hacer presente que con motivo del cumplimiento de los 200 años de la Corte Suprema, ella encargó un estudio a don Bernardino Bravo, quien señala, ¿no es cierto?, en ese estudio que la estructura del Poder Judicial nuestro viene de la época de la colonia, de la Real Audiencia, y es una estructura que se enmarca dentro de esos ejes y que tiene esa forma en cuanto a su estructura. Y que obviamente con los avances históricos y con la perspectiva de los derechos humanos y la consolidación de la democracia, son pocos los países que puedan tener una estructura de poder judicial como la que tenemos nosotros hoy en Chile. Y a la larga, nosotros negamos y nos olvidamos de nuestra historia. Yo a propósito conversaba con Gutenberg Martínez de una
homenaje que se hacía, ¿no es cierto?, a los 25 años del sistema procesal penal, y vimos, ¿no es cierto?, que con motivo de un fallo dictado por la Corte Suprema, en que decía que el proceso inquisitivo había imperado durante la época de Pinochet, se armó un gran escándalo como crítica a esa sentencia en distintos medios de comunicación. La verdad es que el sistema inquisitivo viene en Chile desde el año 1926, cuando se suprimieron los promotores fiscales y se concentró en el juez los poderes de investigar, acusar y fallar. Lo que un destacado profesor español en visita a la Universidad de Chile lo describía como la figura del Juan Palomo, ¿no es cierto? Yo lo preparo, lo aso y me lo como. Y que nosotros, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo lo tuvimos presente en nuestro subconsciente y que todos, ¿no es cierto?, en los organismos internacionales, según decían los profesores de la época que acudían a los congresos académicos, nos miraban como un bicho raro de tiempo muy pasado y que hoy ese tema no ameritaría ni siquiera una fundamentación para defender semejante sistema. Y eso que se creía muy poco posible, se construyó en este país. Y hubo un cambio total, porque no solo se cambió el procedimiento, que era un procedimiento escrito, secreto, a un procedimiento oral, adversarial, de un sistema poco racional como era el sistema de la prueba legal, eh, a un sistema racional basado en la sana crítica y con una exigencia de fundamentación de las sentencias. Y eso fue posible porque se estructuró un equipo en el cual existía, ¿no es cierto?, primero un proyecto, no un proyecto, muchos proyectos que hicieron posible establecer esa nueva realidad del proceso penal. Existe un nuevo Código Procesal Penal, una nueva orgánica para los jueces de garantía y de los juicios orales, existió una nueva regulación del Ministerio Público que partió de cero, sin tener ningún funcionario, y en consecuencia tuvo que crearse toda la orgánica y procedimientos de la estructura del Ministerio Público. Se creó una Defensoría Penal Pública y se adecuaron todas las normas estructurales. ¿Y por qué eso fue posible? Primero porque hizo algo insólito y raro en este país, porque no se dictó solo no una, sino que varias modificaciones constitucionales, pero esas modificaciones constitucionales conversaban con las leyes orgánicas y que cuando se estructuró el sistema ya teníamos todo el cuerpo legal aprobado. Y además se tenía plena confianza en que eso que estábamos aprobando iba a tener el respaldo del Ministerio de Hacienda y los recursos para llevarlo a cabo. Y en consecuencia, un proyecto de esa envergadura, además, asumió la realidad de la complejidad del sistema y estableció un cronograma que se fue incluso ajustando durante su implementación para que durante 5 años tuviéramos, ¿no es cierto?, desde las publicaciones de las reformas constitucionales, la implementación de ese sistema, que se complementó con la creación de la Academia Judicial, que implicó una capacitación de los operadores del sistema de Arica Magallanes, con un apoyo fundamental de los órganos políticos que trabajaron intensamente para la aprobación de esas leyes y de los medios de difusión social que dejaron constancia de la imperiosa necesidad de tener ese sistema dentro de un proceso democrático que consolidara y perfeccionara nuestro sistema democrático. Incluso es más, ese sistema, tuvimos la suerte, gracias a Dios, que cuando partió la reforma procesal penal,
hizo posible que eso fuera un poco más fácil que la realidad actual que tenemos, porque en esa época no teníamos el problema de inmigración, no teníamos el problema del crimen organizado y el narcotráfico no tenía el desarrollo que existe actual en nuestro país y que exige una reacción de parte de nuestro sistema penal de mucho mayor profundización por la complejidad que está asumiendo el fenómeno delictivo. Pero ese no es todo el proceso. Yo solo narré esto, primero en un homenaje al único proyecto estructural serio, importante y consolidado en nuestro país en el sistema judicial. Los otros cambios que nosotros hemos establecido en nuestro sistema judicial han sido parciales y no sistémicos. Y en consecuencia, la pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer hoy, por ejemplo, ¿nos hemos preocupado realmente del contencioso administrativo para proteger los derechos de las personas frente al Estado en un proyecto que data de mandato constitucional de 1925 a la fecha? No. Y en consecuencia, difícilmente uno podría decir en un sistema democrático que podemos tener, ¿no es cierto?, un sistema en el cual no nos hemos preocupado de ese contencioso administrativo de carácter puntual. Tratándose de la reforma procesal penal, se dijo que las acciones constitucionales, como las de protección, amparo, amparo económico y otros, no iban a ser tratados en esa oportunidad y por eso en el Código Procesal Penal no se incluyó la regulación del recurso de amparo. Y en estos últimos días nosotros hemos visto cómo el recurso de amparo ha adquirido una gran notoriedad para la protección de las personas frente a las intervenciones telefónicas y garantías dentro del sistema procesal penal para permitir la intervención de la Corte Suprema. Con esto yo quiero demostrar solamente de que las deudas que no se pagan, afortunadamente con recursos que tienen raigambre hoy en regulación supranacional, como el recurso de amparo, complementan nuestro sistema para los efectos de dotar una mayor garantía a las infracciones que se puedan dar en estas materias. ¿Se afrontó el proyecto orgánico general? Claramente no, y la mejor demostración de ello es que antes incluso que la reforma procesal penal, durante el primer periodo del presidente Patricio Elwin, se presentó un proyecto de ley para crear, ¿no es cierto?, un modelo de sistema judicial que no fue tramitado por una oposición que se presentó con esa oportunidad para proteger el statu quo en el sistema judicial en nuestro país. Se modificó la base del sistema procesal chileno, que implicaba que en ese entonces era supletorio de todos los otros regímenes, incluido el Código Procesal Penal. No, hace 25 años en este gobierno, en este país, se ha presentado un proyecto de ley sobre reforma procesal civil que está parado en su tramitación en el Senado y digámoslo con todas sus letras por problemas presupuestarios. Y los problemas presupuestarios obviamente no se superan si no existe mayor interés en llevar a cabo ese proyecto. Y en consecuencia, teniendo presente solo esa experiencia, cuando hablamos del proyecto al cual me voy a referir, nosotros planteamos como colegio de abogados que para que sea verdad y si es tan importante para un sistema democrático, tenemos que acudir a la experiencia que tuvimos en la reforma procesal penal. Tenemos que tener el proyecto de reforma constitucional, tenemos que estar de acuerdo en cuál es el proyecto de ley orgánica para llevarlo a cabo, tenemos que tener un equipo que trabaje para llevar a cabo e implementar ese sistema, tenemos que tener claro quiénes van a ser las personas que van a ocupar esa nueva orgánica y brindarle la capacitación para llevarla a cabo, y además tenemos que tener los recursos necesarios para que ello sea posible.
Si no tenemos esos presupuestos, no perdamos el tiempo. Nuestro Parlamento tiene muchos proyectos de ley a los cuales dedicarle tiempo, en los cuales necesitamos, eh, recordando nuestra selección del día de ayer, meter goles. Si no metemos goles, mejor no juguemos en esos partidos, ni perdamos el tiempo en esos partidos. Eh, y en consecuencia, lo más importante de esto es tener presente que estos equipos son de largo plazo. No estamos hablando de un periodo de estos proyectos que van a durar 4 años. Este es un proyecto de Estado, no de un gobierno determinado y que requiere, ¿no es cierto?, un compromiso de un órgano que se constituya ejecutivo y asesor de largo plazo y no que vaya a durar un periodo de 4 años, porque esa no es la duración que tienen estos proyectos, y menos cuando estamos hablando del sistema judicial, que es la garantía de todas las garantías dentro de un sistema democrático. Todos enseñan, ¿no es cierto?, y partiendo por Ferrajoli, que la democracia sustancial es aquella, ¿no es cierto?, que le brinda protección a los derechos de las personas cuando estos son infringidos. Y en consecuencia es obvio que todo lo que dice relación con la implementación de un debido proceso y con la estructura de un poder judicial de carácter independiente es esencial para el proceso democrático, y esa no es una misión de un determinado gobierno, sino que es una misión que le corresponde ser asumida al Estado. Y en consecuencia no estamos hablando, cuando estamos refiriéndonos a este sistema judicial, de un tema que se ponga de moda porque hemos efectuado algunas acusaciones constitucionales a algunos jueces, sino que es una demanda de la democracia para que se ajuste con mecanismos que se consoliden conforme a principios de carácter supranacional. Y les quiero poner un ejemplo, porque los chilenos tenemos muy mala memoria. Uno de los temas que con mayor eh, persistencia en el proceso democrático se criticó fue las modificaciones que se hicieron a propósito del primer proceso constitucional y a propósito del segundo proceso constitucional. Incluso tenemos que recordarnos que vino a este país la Comisión de Venecia a decirnos, ¿no es cierto?, básicamente cuáles eran los principios que tenían que ser recogidos en la regulación de un sistema judicial para asegurar la máxima independencia externa e interna respecto del funcionamiento del sistema judicial. A propósito de esto, y como me tocó ser invitado gentilmente por la Cámara de Diputados, yo les dije, oiga, si a la Comisión de Venecia como órgano supranacional tenemos que escucharlo siempre, no cuando quiera atacar un determinado proyecto que es de un determinado sector. Los principios que tienen que inspirar el adecuado funcionamiento de un sistema judicial son permanentes y no dependen del gobierno de turno para los efectos de si los tenemos que implementar en mayor o menor forma. Y ahí, ¿no es cierto?, la Comisión de Venecia eh, planteó diversos principios que deberían ser considerados para asegurar una modificación legal que permitiera un mejor gobierno de carácter judicial. No estamos hablando de un modelo en particular. Aquí cada país tiene que implementar sus distintos modelos, pero que en definitiva no contravengan los principios que respecto de esta materia se establece. Como para facilitar mi charla, les aconsejo que lean la editorial que publicó a propósito de este tema la Universidad Alberto Hurtado en el día de hoy en el diario La Tercera, a propósito de la independencia judicial con motivo de la modificación del sistema judicial del gobierno mexicano, en donde obviamente pone énfasis en las falencias que tiene ese sistema para los efectos de asegurar la independencia en la operatoria del sistema. Y en consecuencia,
como todas las cosas de la vida, del vaso medio lleno, del vaso medio vacío, en todos los modelos nos vamos a encontrar primero con que tiene que ajustarse a la idiosincrasia de ese país y tener presente que todos esos modelos tienen algunas ventajas y otras desventajas, pero lo que importa es que cuando nosotros contestemos esas preguntas, el principal desde la blancura es que no nos podemos cuestionar ni con mucho de que vamos a tener asegurada la independencia del sistema para que opere en la mejor forma con independencia externa e interna. Si esa respuesta no se pasa, todas las otras ventajas que puedan tener los distintos sistemas no tienen ninguna justificación posible dentro de un sistema democrático. Y en consecuencia, eh, sí tenemos un proyecto de ley pendiente presentado en el mensaje 232 del 15 de octubre de 2024. Proceso que está pendiente desde el retorno a la democracia. Quien primero dio cuenta de esta situación fue el gobierno de Patricio Elwin en el sistema de nombramientos judiciales. Y incluso es más, en ese proyecto es súper honesto en demostrar que el sistema de gobierno judicial es algo que ha sido un desafío constante, planteado permanentemente en nuestro sistema democrático, pero en que no hemos tenido ningún avance real respecto del mismo. Y así en ese mismo proyecto, a propósito de la letra C, nos habla históricamente de los proyectos de reformas constitucionales y legales referidas al sistema de nombramiento de los jueces, nombrando, ¿no es cierto?, el primer lugar el proyecto del Consejo Nacional de la Justicia y Defensor del Pueblo, de don Patricio Elwin y don Pancho Cumplido. En segundo lugar, la propuesta del presidente Sebastián Piñera, que fue la propuesta Larraín y que no tuvo ninguna tramitación. La propuesta de reforma constitucional del 2022, la propuesta de la reforma de la República, de la segunda propuesta constitucional de 2023, y después mociones y propuestas de parlamentarios de grupos académicos con propuestas varias, ninguna de las cuales ha tenido un avance real en un tema que, como ya he señalado, es esencial para nuestra democracia. Y en consecuencia, no hay nadie hoy, con el avance que han tenido estas discusiones y los diversos planteamientos, no hay nadie que diga que el sistema no deba ser modificado. Todos dicen que tiene que ser modificado. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿y por qué no lo hemos modificado? Y la verdad es que yo creo que hay poder político. Y acá, si no cedemos los poderes y establecemos una orgánica compartida que trabajemos en conjunto, va a ser muy difícil que podamos lograr esos cambios. Porque es cierto que, como vamos a ver en mi exposición, el Poder Ejecutivo pierde poder, porque no debería efectuar él la designación de los jueces, porque de acuerdo con la Convención de Venecia, los poderes políticos no deben designar los jueces. El Parlamento tampoco podría efectuar o participar en un mecanismo en que él tuviera una incidencia directa en la designación de los jueces, y ese es un poder que también no debería ejercer en forma plena. Y obviamente que tampoco los jueces tendrían permitido, ¿no es cierto?, efectuar directamente un sistema de nombramiento, y si tuvieran alguna participación, esa debería ser compartida con otras personas que representen a los poderes políticos y a las distintas personas de la comunidad, para que en definitiva prime realmente el principio básico en la designación de los jueces, que es
el ser desagradecido. Cuando yo sé a quién tengo que agradecer el nombramiento de un juez, es el instante en el cual comienza a perderse la independencia. Y en consecuencia, claramente, ¿no es cierto?, ese sistema de nombramiento tiene que efectuarse de tal forma de que no exista posibilidad de identificar por parte de un juez de quien tengo que ser agradecido. En segundo lugar, nadie discute en el siglo XXI de que hoy nosotros tenemos que tener un sistema de meritocracia, que nosotros a través de ese sistema nombremos a los mejores jueces. Por algo, dentro del sistema que estaba mencionando yo de la reforma procesal penal, se creó la Academia Judicial. Y la Academia Judicial es muy importante porque habilita a quienes pueden ingresar al Poder Judicial habiendo hecho unos cursos y establece los cursos de habilitación para que en definitiva solo aquellos que idealmente hayan efectuado los cursos de habilitación y posean conocimientos actualizados en determinadas materias son los que tengan los mayores méritos para los efectos de ser designados como jueces dentro del Poder Judicial. Y en consecuencia, las principales. En tercer lugar, eh, lo- ustedes con mayor experiencia política que la que yo tengo, tenemos que hacer un checklist de mea culpa. Decir, oiga, ¿y el sistema que tenemos nosotros ha funcionado bien? ¿El sistema de designación de los jueces ha funcionado bien? ¿Hemos puesto énfasis en designar solo por meritocracia? ¿Es un sistema en que no influye los poderes políticos, ya sea el Ejecutivo o el Parlamento, para la designación de los jueces motivados por colores políticos? ¿Tenemos un listado de parámetros que se tengan que cumplir por los jueces básicos y que yo no podría designar juez a alguien que no cumple esos parámetros o debería designar juez a quien cumple esos parámetros? Publicamos las rúbricas respecto de las personas que queremos ser jueces y de los tribunales en los cuales voy a nombrar a esos jueces para los efectos de que ejerzan las funciones. Y lo último, para no agotarlo, cuando yo designo un juez, ¿tengo identificada la función que tiene que cumplir ese tribunal? ¿Hemos determinado la función que tiene que cumplir una Corte Suprema? ¿Queremos que la Corte Suprema siga resolviendo conflictos particulares o queremos una Corte Suprema que uniforme la jurisprudencia? Y esto implica de que la orgánica no está divorciada del procedimiento. De consecuencia, si ustedes me dicen que yo quiero una Corte Suprema modelo norteamericano, para poner ejemplo extremo, después podrán elegir ustedes según el gusto de lo que quieran dentro de un sistema democrático. Si yo quiero una Corte Suprema que uniforme jurisprudencia, no puede ser una Corte Suprema que conozca el volumen de asuntos que conoce nuestra Corte Suprema. La Corte Suprema norteamericana no conoce más de 200 o 300 asuntos, funciona solo en pleno, no tiene abogado integrante y se preocupa fundamentalmente de generar los precedentes. O nosotros queremos una Corte Suprema que intervenga en la solución de los asuntos específicos sin mirar la unificación de jurisprudencia y en consecuencia acercarnos a una Corte Suprema que sea más bien una casación que privilegie la solución del conflicto sobre la unificación de jurisprudencia. El personaje que yo tengo que elegir en la Corte Suprema es el mismo para cumplir una u otra función. Porque si yo tengo que elegir, tengo que tener claro a dónde voy a mandar a la persona que tengo que elegir. Y en consecuencia, en nuestro país, mientras no nos hagamos estas preguntas que yo considero sistémicas, que no son políticas, son sistémicas,
de la visión general del funcionamiento de nuestros tribunales, vamos a tener problemas y los vamos a tener siempre. Ahora, esto se agrava más todavía cuando nosotros como país hemos firmado tratados de derechos humanos y tenemos que reconocer de que el respeto y promoción de los derechos fundamentales en nuestro país es una obligación y en consecuencia claramente la Corte Suprema tiene que asumir con el principio de confidencialidad el carácter de baluarte del respeto de esos derechos fundamentales dentro de un sistema democrático moderno. Eso es para conducirle yo de mi parte un poco la elección que tendríamos que comenzar a efectuar en estas materias. Y en consecuencia, yo he hecho esta introducción un poco larga para decirte que todo proyecto de ley que queramos nosotros asumir en estas materias parte por tener presente tres principios. Primero, que es un deber histórico modificar el sistema de gobierno judicial para ajustarlo a lo que ocurre en la mayoría de los países en nuestra actualidad. Yo creo que no hay ningún país que tenga el modelo que tiene Chile para exportarlo a otro país como algún modelo tradicional. Es como cuando partió la reforma procesal penal que la criticaban y yo le decía, bueno, si es tan bueno el sistema procesal penal antiguo, ¿por qué no lo exportamos? A ver si hay algún país que lo quiera recibir y poder aplicarlo en alguno de esos países. Y eso es lo mismo que sucede con nuestro sistema atrasado. ¿Hay algún país que podría asumir de regalo el sistema procesal civil chileno o tendrían que decirle, oiga, quiero decirle que ustedes son el último país en Latinoamérica que no han modificado el procedimiento civil y que en todos los países latinoamericanos tenemos procedimientos orales concentrados, con solución alternativa, con un mecanismo de arbitraje moderno, que no tenga un carácter asentado en un arbitraje de derecho que es una negativa del acceso a la justicia que se tiene que brindar por parte de un Estado? En consecuencia, lo primero que tenemos que hacer es mirar de que nosotros con este cambio que tenemos que hacer del sistema judicial nos estamos incorporando a un sistema moderno de justicia que rige a nivel general y para decirlo en simple, la jurisdicción tiene que estar separada de todo lo que es los aspectos políticos y administrativos. No puede haber una concentración de funciones jurisdiccionales con las funciones administrativas y las funciones políticas, porque eso no permite asegurar debidamente la independencia externa e interna. Primer deber de por qué tenemos que hacer esta ley de gobierno judicial. Segundo, el sistema de gobierno judicial tenemos que hacernos levantando los principios que se tienen que respetar dentro de ese sistema para materializarlo en la realidad. Que se efectúen las designaciones de forma tal de que nosotros reconozcamos dentro de esa regulación, primero que hay idealmente un organismo autónomo, después veremos la integración, con primacía de jueces, ¿no es cierto?, donde estén integrados representantes de la sociedad, como colegio de abogados, como universidades, y por qué no también por representantes designados por el Poder Ejecutivo y también de representantes designados por el Parlamento para que ellos opinen democráticamente dentro de este sistema. Pero siendo siempre mayoría los jueces dentro de esa designación. Y en consecuencia, no hay nadie que pierda poder. Todos comparten poder dentro de este organismo, separado dentro del sistema y todos mirando que estas designaciones no duran un periodo de gobierno. Las designaciones de los jueces duran de por vida y en consecuencia no es el gobierno de turno ni es la política ocasional del sistema la que me tiene que medir. Yo tengo que nombrar buenos jueces. En tercer lugar, es básico dentro de este sistema tener presente que
lo orgánico no está separado de lo funcional y que ambos se complementan. Y en consecuencia, cada vez que yo designe a un juez, tengo que saber para qué proceso lo estoy designando y con qué perspectiva de carrera lo estoy designando para los efectos de cumplir con eso, exigiendo, ¿no es cierto?, los conocimientos previos que sean necesarios, que el proceso tenga, no únicamente, pero sí en forma importante, una evaluación de los méritos académicos y de los exámenes que se rindan durante el proceso de selección. Y lo otro que es muy importante es que este proceso de designación tiene que estar complementado necesariamente con lo que es la separación de la investigación disciplinaria de lo que es el ejercicio de la jurisdicción. Y en consecuencia, en todos los países existe, ¿no es cierto?, un proceso disciplinario a cargo de entes investigadores autónomos de los jueces, que obviamente sus cargos tienen que ser formulados en un debido proceso y las sanciones aplicadas dentro de ese debido proceso. Esto es muy importante tenerlo presente porque esta estructura disciplinaria que requiere asumir los cargos y el desarrollo del proceso para aplicar las sanciones, implica separar claramente en su concepción lo que es la disciplina de lo que es la ética. Y la Comisión Iberoamericana del Poder Judicial, del cual forma parte Chile, ha dicho en reiteradas ocasiones que es importante la ética como una labor preventiva, como una labor de discusión de las materias que se aplican en el día a día y que requiere que tomemos determinadas posiciones. Por ejemplo, ¿cuáles son los límites de la inteligencia artificial en el ejercicio de la profesión y en el ejercicio de la jurisdicción por parte de los jueces? Ahora, la Corte Suprema está al tanto y de acuerdo con que tiene que asumir una labor en estos temas. Y es por eso que el Colegio de Abogados con las universidades y con la propia Corte Suprema está organizando un congreso, el primer congreso de ética, para tratar el tema de la inteligencia artificial en relación con el ejercicio de la profesión y el de los jueces. Y así tenemos que tomar todos, la universidad, el Colegio de Abogados, la Corte Suprema y los jueces, discusiones que se nos van a presentar día a día sobre los aspectos éticos, que los pronunciamientos que nosotros podemos dar y hacer sobre esas materias no es menor. Y ustedes dirán, y este caballero ya se fue por la rama. Es que no me fui por la rama. Estaba leyendo un libro que acaba de sacar John Grisman, Inocente, que son 10 casos en los cuales se han condenado falsamente o erróneamente a personas en la historia de la jurisdicción norteamericana. Y muchos de esos casos se basan en falta de ética en el ejercicio de las funciones, ya sea por los peritos, ya sea por los defensores, etcétera, etcétera. Y en consecuencia esto implica una falta de persistencia en el tema. Y además de eso, de tener separado este sistema de nombramiento, este sistema de disciplina, requeremos tener una administración judicial separada de la Corte Suprema, no la corporación judicial. Necesitamos un ente que gobierne todo lo que es la parte administrativa y concentrar a los jueces solo en lo que dice relación con el ejercicio de la jurisdicción. Y además eso implica, como dice el proyecto de ley, que ese órgano, que es más bien administrativo, no jurisdiccional, está sometido al control de la Contraloría, por supuesto, y además puede ser demandado como cualquier órgano administrativo por el incumplimiento que incurra respecto de sus contratos. Ahora, obviamente que ese órgano administrativo tiene que tener un poder regulatorio para los efectos de ver desde un plano administrativo cómo se desempeña en mejor forma el gobierno de los jueces. Y para terminar, en ese proyecto, hay un artículo muy perdido y que es muy malo, que es sobre la ética. En nuestro país, nosotros hemos tenido
durante todos estos últimos años, yo diría de estas últimas décadas, serios problemas de ética. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿hemos regulado la ética en este país para que en definitiva tenga un control efectivo respecto a los profesionales? Y la verdad es que no, desde que se suprimieron la colegiatura obligatoria y se modificó la Constitución en el año 2005, creamos un sistema de ética que tiene dos fases que no se han implementado y que está pendiente desde el año 2005 acerca del control ético por las asociaciones gremiales respecto de sus colegiados y de los tribunales respecto de los no colegiados. ¿Ha funcionado ese sistema? ¿Tiene alguna operatoria en la práctica, en la realidad? ¿Las sanciones que imponen las asociaciones gremiales tienen alguna relevancia? Cuando la más grave es la expulsión de la asociación gremial y que no afecta para nada el ejercicio de la profesión. ¿Podemos entender que puede haber una ética que no sea ejercida a nivel universal, obligatorio, único y por sus pares? Y en consecuencia, lo otro que el Colegio de Abogados ha planteado, y también creemos que hay otros colegios con los cuales hemos conversado que coinciden con esto, es que nosotros tenemos que darle un realce a la ética. No tenemos que esperar que se presenten noticias por diversos medios y diversas profesiones, es que nos estamos encontrando con atentados a la ética muy serios y muy masivos respecto del ejercicio básico de cómo se tiene que ejercer la profesión en este país. Y en consecuencia, creemos que este es un proyecto de ley que sí tiene que ser estudiado, pero presentado de tal forma que nos asegure de que realmente puede ser una realidad y que no olvidemos que la mejor prevención para que se produzcan una solución preventiva de los conflictos es que vivamos con ética. Muchas gracias. Quería darle las gracias por esta primera parte de la participación a Cristian y decirle que tenemos varias preguntas y que van a ser formuladas a través tuyo, Alberto, que gentilmente nos colaboras como siempre. Muchas gracias, Sí, Cristian, por esta primera parte. Viene sí, luego pregunta y diálogo. Yo creo que de acuerdo con la cultura que nosotros tenemos en este momento en nuestro país, el establecimiento del sistema de jurado no lo veo como una viabilidad posible, en el sentido de que ejerciéndose la jurisdicción penal en una sociedad en que está imperando el crimen organizado y una violencia muy indiscriminada, yo veo que la gente está atemorizada. Y una gente atemorizada me parece que no debe ser juez ni jurado. Y además este es un tema que se plantea con una importancia que no tiene el significado y trascendencia tan profunda. ¿Y por qué? Porque si nosotros vemos las soluciones de los conflictos en los sistemas penales, el juicio de jurado en el sistema norteamericano es una excepción. Los casos en que se resuelven a través del sistema de jurado no deben ser más del 5% con mucho de los casos que suceden en el sistema norteamericano. Y ellos incluso no tienen las limitaciones que tenemos nosotros para los efectos de resolución de los conflictos de mayor gravedad, en que solo como alternativa al juicio oral aparece, ¿no es cierto?, en los casos graves, el procedimiento abreviado, pero acotado a determinadas penas, y en consecuencia estamos exigiendo un fundamento de la solución de los conflictos eh, a través
del debido proceso. Y nosotros hemos visto como a través de nuestra cultura hemos ido en Chile migrando de un concepto subjetivista de la fundamentación de la sentencia y de los parámetros del estándar probatorio de más allá de duda razonable a un concepto mucho más racional que requiere fundamentos de carácter objetivo y una fundamentación muy exigente respecto de la solución de los conflictos. Incluso los últimos fallos de nuestra Corte Suprema, que han acogido recursos de amparo para controlar la fundamentación, están exigiendo esos parámetros de carácter objetivo y anulando las sentencias que no tengan una fundamentación suficiente y en consecuencia en lo que es nuestra doctrina y nuestra jurisprudencia en estos últimos años, más que ir hacia el carácter subjetivo que es el que se le puede exigir a los jurados, han migrado ante un carácter mucho más objetivo y de una fundamentación de los fallos muy exigente para que se llegue a la condena a través del estándar de más allá de una duda razonable, no con un carácter de dimensión subjetiva, sino que un carácter de dimensión objetiva, como son partidarios en nuestro derecho Daniela Catino y Marcela Araya, que han estudiado estos temas con Jordi Ferrer en la Universidad de Girona. Y Perfecto. aprovecho de saludarla, doña Soledad, y hacerle llegar nuestro reconocimiento en este año que cumplimos 25 años de la reforma procesal penal y esperemos que nos inspiren para otras reformas. Lo que pasa es que la propuesta del Comité de Expertos del Segundo Proceso Constitucional no hacía un desarrollo de todos los aspectos que yo estaba señalando y abordaba más bien el sistema de nombramiento, más que entrar a un detalle general. Yo creo que en estos procesos de reforma eh, no nos tenemos que quedar solo en los titulares. Muchas veces el demonio se encuentra en los detalles, no en las declaraciones de carácter genérica y en consecuencia, como dije yo al principio de mi exposición, no solo queremos propuestas, sino que desarrollo de esas propuestas para que puedan ser fácilmente aprobadas e implementadas, porque muchas veces alguien que aprueba una propuesta no tiene claridad con posterioridad con qué detalle o con qué profundidad se va a bajar esas propuestas para que ellas tengan una cierta materialización en la realidad. Lo que pasa es que acá cuando uno elige un sistema, tiene que tomar partido. Eh, y el primer partido lo tomo cuando elijo un procedimiento oral o un procedimiento escrito. Cuando yo elijo un procedimiento oral, estoy limitando necesariamente el sistema recursivo, porque los procedimientos orales tienen como centro el juicio oral, y en consecuencia las instancias posteriores al juicio oral no pueden tener un carácter igual o superior al juicio oral en cuanto a las materias que deben conocer, y en consecuencia tienen una limitación respecto de ello. Ahora, si yo quiero elegir un procedimiento escrito, obviamente se abre el sistema recursivo para controlar lo que se ha fallado y en consecuencia todos dicen, oiga, no importa lo que falle, total lo va a ver el Tribunal Superior. Cuando estamos ante un procedimiento oral, el juez tiene que decir, yo estoy fallando este fallo con el convencimiento de que va a ser mi decisión respecto del tema, porque la impugnación va a ser de un carácter limitado y reflexivo. Y en consecuencia, yo creo que más que de carácter político, dice más bien relación con un carácter sistémico.
Y yo les dije en la exposición que lo orgánico no estaba separado de lo procedimental y que en consecuencia tenían que conversar para tener una explicación sistémica respecto del tema. La Corte Interamericana, en el caso Narín-Catrimán, dijo, ¿no es cierto?, que la revisión solo podía ser en segundo grado y que en consecuencia nadie podía pretender una revisión en un tercer grado y que en consecuencia, ¿no es cierto?, todas esas garantías que se daban eh, tenían distintos alcances, porque una cosa es revisar los hechos y el derecho, y otra cosa muy distinta es la instancia en la cual yo pueda rendir pruebas dentro de un determinado proceso, eh, en donde obviamente si estamos ante un juicio oral, la rendición de la prueba se va a concentrar en los procedimientos de la instancia y la revisión de los hechos y el derecho sin rendición de nueva prueba ante el Tribunal Superior, pero acotado. A ver, mi propuesta, la propuesta del gobierno, los proyectos precedentes no contemplan un abogado integrante. Los abogados integrantes tienen una incompatibilidad de intereses en el siglo XXI. Tanto así de que una de las ventajas que tiene el sistema procesal penal es que no establece inhabilidades por aspectos de carácter subjetivo, sino que también por aspectos de carácter funcional. Yo mentalmente estoy inhibido de poder asumir funciones que tengan un choque con el aspecto de carácter funcional. De consecuencia, un abogado integrante que por esencia ejerce la profesión no puede mentalmente fallar como juez al minuto siguiente, porque tiene una contraposición de visión y de la imparcialidad que requiere el sistema. De consecuencia, nosotros acá hacemos eh, bandera de lucha determinadas instituciones. Pero ¿dónde existen los abogados integrantes en otros países? ¿En qué parte conocen ustedes Cortes Supremas que sean integradas por abogados integrantes? Ahí incluso se discute si pueden ser por abogados, por ministros suplentes. Por ejemplo, la Corte Suprema en Argentina no tiene suplentes, no tiene abogado integrante, solo integra por titulares. La Corte Suprema norteamericana nunca ha tenido abogado integrante y tampoco tiene abogados de carácter suplente. Y esto está asociado, la respuesta, no porque no diga que pueden ser un aporte, es porque si yo considero que una Corte Suprema, por ejemplo, ya no entrando en el conflicto de intereses, sino que de la función que cumple una Corte Suprema, si yo creo que tiene que uniformar jurisprudencia y que el deber fundamental de una Corte Suprema es que esos ministros titulares en los cuales yo he confiado, en los cuales tengo todo un sistema para asegurarme que lo elegí por sus conocimientos, que lo elegí por los representantes de la sociedad toda, los que tienen la misión de uniformar la jurisprudencia, son los ministros de la Corte Suprema elegidos. ¿O es que acaso nosotros creemos que pueden uniformar la jurisprudencia en Chile los abogados integrantes y los ministros suplentes? Entonces, ¿para qué modificamos el sistema de nombramiento? No tiene ni un sentido. Es cosa que veamos, ¿no es cierto?, las integraciones que tienen las salas de la Corte Suprema y no perdamos el tiempo si en la gran mayoría de los casos podemos tener una primacía en la resolución de los asuntos de los abogados integrantes y de los ministros suplentes, en los cuales no intervinieron para ser nombrados ninguna de las personas que estamos conformando en este órgano autónomo para asegurar en la mejor forma la independencia externa e interna. El sistema de los abogados en nuestro país, nosotros lo hemos eliminado. En todos los sistemas
que nosotros creamos modernos, como la reforma procesal penal, pueden existir jueces suplentes, pero no abogados integrantes. ¿Ustedes creen que puedo tener un abogado integrante en el Tribunal de Garantía Colegiado o un tribunal integrante en el Tribunal Oral? En el Tribunal Constitucional no hay abogados integrantes. Y a mí me parece bien como ex abogado integrante del Tribunal Constitucional, porque creo que el abogado que ejerce no puede ejercer la profesión ante el tribunal en el cual podría tener algún eventual conflicto. Esa es una figura que no calza con lo que debe exigirse a los jueces durante el siglo XXI. Tanto es así que en el derecho comparado norteamericano, y que a nosotros nos gusta europeo, para asegurar la independencia, la gran mayoría de las cortes de arbitrales están diciendo que usted tiene que elegir entre ser árbitro o entre ser abogado, y que esas funciones pasan a ser incompatibles. De consecuencia, si nosotros estamos asumiendo estos cambios y eliminando el sistema de abogados integrantes, no nos estamos más que adelantando a lo que ya está sucediendo en el derecho comparado en otros continentes para ver cuáles son los parámetros que tenemos que adoptar para asegurar la mayor independencia. Yo quisiera preguntarle, bueno, agradeciéndole la intervención a Cristian, ¿cuál es el problema presupuestario? Si nos lo pudieras explicar. No digo que cuantificar, pero ¿cuál es la dimensión del problema? O sea, la cantidad de estructuras por crear, la, ¿hay algo similar a lo que significó la procesal penal en términos de infraestructura? ¿Cuál es cómo? Porque tú fuiste muy drástico. Si no hay presupuesto, no hay reforma, ¿para qué perdemos el tiempo? Entonces, eh, ¿qué cosas pudieras decirnos sobre eso? Mira, primero este es un sistema que se tiene que hacer todo, porque si no lo haces todo, vamos a tener la pata coja. Y en consecuencia, cuando yo estoy diciendo en el gobierno judicial que tiene que haber una comisión de nombramiento, un sistema de autónomo de disciplina y una nueva institución de corporación de gobierno judicial, eh, tenemos que hacerlo todo. No necesariamente todo al mismo tiempo, pero sí dentro de un plan de programa. Segundo, es una demanda presupuestaria mucho menor, ni con mucho estamos hablando de la demanda del sistema de la reforma procesal penal. Y en consecuencia, si estamos hablando de este sistema, yo te diría que estamos hablando, y si estamos pensando que podemos utilizar la gente que está desempeñándose en determinados jueces, no deberíamos estar pensando en más de 300 o 400 personas, ni en más de un edificio que te implique ese sistema. Lo que sí pasa es que eso también requiere la reforma procesal civil y en consecuencia también deberíamos incorporarla dentro de ese sistema y eso ya sí implica una demanda mayor, pero no tan grande como la de reforma procesal penal, porque no requeriríamos de ministerio público, los jueces podrían utilizarse de mejor forma, habría un mayor ahorro del sistema porque habría que desarrollar en mejor forma el arbitraje y la mediación para buscar salidas alternativas a ese sistema sin que implique una mayor demanda respecto de esos conflictos. Nosotros lo vimos ya a propósito del sistema de la reforma laboral y del sistema de la reforma de familia, que ellas se llegaron a cabo sin un drama presupuestario tan grande y que en definitiva hay muchos procesos que tú no tendrías un costo judicial y que incluso podrías externalizar algunas cosas como ocurre con el sistema de los juicios ejecutivos, en que las materias que se tienen que resolver no son más bien de carácter jurisdiccional, sino que de orden administrativo. Yo había mandado una pregunta, pero no se vio, así que la voy a formular. ¿Qué Perfecto. opinión le merece a Cristian lo que ocurrió la semana pasada en México, en esta primera tanda de elección?
por votación popular de jueces donde participó el 13% de los habilitados para votar. Mira, yo afortunadamente soy amigo de los mexicanos y he estado en contacto bien directo con ellos. La opinión que tiene la gran mayoría de los mexicanos es contraria a esa reforma. Eso se reflejó en la votación del 13%. Me parece a mí de que un sistema de esa envergadura tiene muchas críticas que formularse en contrario. El artículo de hoy en el diario La Tercera de la Universidad Alberto Hurtado formula muchas críticas. El Mercurio hace 2 semanas atrás hizo un análisis de la debilidad del sistema, pero lo más grave es que se ha hecho una campaña política más que jurídica respecto al tema. O sea, que nosotros tengamos que elegir a los jueces respecto de posiciones que tienen respecto de determinados asuntos específicos y de visiones de cómo tiene que la sociedad llevar a cabo sus propósitos para solucionar conflictos de carácter político, me parece a mí que no resguardan adecuadamente el principio básico de la independencia que deben brindar los jueces a todos quienes participan y deslindar en esos casos lo que es la imparcialidad e independencia para resolver un conflicto se vuelve bastante complejo, en particular si entramos a estudiar los sesgos que pueden tener determinadas personas para resolver algunos conflictos. Y en consecuencia, lo ideal es construir un sistema que vaya hacia la máxima independencia, hacia la máxima eh, eh, seguridad en el cargo en que está desempeñando y me parece que no es el sistema mexicano de elección popular en la forma en que se ha planteado y sobre todo si dicen que dentro de 6 meses más se va a repetir la elección para 3.000 jueces más con ese mismo sistema. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, profesor, los saludo nuevamente. Antes fue por el chat. Yo me refería con la pregunta del nuevo, o de la propuesta del nuevo gobierno judicial, por simplificarlo, ¿no? Más que a la figura de los abogados de integrantes, a la designación de los integrantes de los tribunales superiores de justicia. Estoy pensando en los integrantes de la Corte Suprema. La propuesta tuya, digamos, y las que se ha visto que circulan, ¿consideran que ese consejo también tenga la atribución de designar a esos magistrados? ¿Por qué se lo pregunto? Porque eh, para la mantención de la coherencia del sistema, la estructura jerárquica que tiene, digo yo, si dentro de ese consejo, por ejemplo, alguno de sus integrantes es un juez de instancia, digamos, ¿no? Inferior, ¿ese juez participaría en la designación de un ministro de corte, por ejemplo? Además de los restantes integrantes, por supuesto, que ya decía que eran provenientes del Congreso, de la presidencia, etcétera. Mira, Carlos, Sí, sí. las estructuras siempre han sido jerárquicas o paritarias. Y en consecuencia acá uno tiene que tomar partido en estas posiciones y yo soy partidario de una estructura paritaria. Eh, y obviamente mi estructura paritaria no hace distinciones dependiendo del grado en que se vaya a designar a un determinado sujeto. Y en consecuencia, a mí me parece que el poder político, por ejemplo, debería opinar siempre. Cuando me dicen a mí, oiga, que la Cámara de Diputados o el Senado, a través de las personas que designe, que lo representen, como ocurre, por ejemplo, en el Tribunal Calificador de Elecciones, ellos opinan en todas las elecciones, no en algunas. Y en consecuencia a mí me parece, ¿no es cierto?, que para un diputado o para un senador de una determinada región que quieren nombrar en una corte de apelaciones, me parece que tiene que opinar a través de las personas que representan al Senado y la Cámara de Diputados en la designación de un ministro de la Corte de Apelaciones en la cual es senador. Y me parece que también debería designar
si tiene antecedente o mérito o desmérito respecto a un determinado juez, la designación de un juez. Y a consecuencia, claro, a mí me dicen, oiga, usted no es partidario de que intervenga en la designación de ministro de la Corte Suprema. No soy partidario de que intervenga con voz decisiva. Sí soy partidario de que intervenga dentro del Consejo para que junto con los otros miembros, el Ejecutivo, los colegios de abogados y los jueces, designen de consuno y elijan al que es mejor. Y en consecuencia con eso se logra, ¿no es cierto?, un mayor desinterés o de vinculación del designado con aquel que lo designa y asegura una mayor independencia. Y por eso también no soy partidario de la propuesta que tiene el proyecto de ley de mandar una terna jerarquizada para que dentro de ella elija el presidente, porque concentra el poder de designación y la gratitud con una persona determinada, que es bien distinto a que la persona que designe el presidente dentro de la comisión vote y converse con los demás miembros a quién se debería designar de acuerdo con los antecedentes y mérito de los exámenes y de las entrevistas que se puedan haber llevado a cabo. Y agradecerle al profesor Maturana su participación, su presencia. La lógica que estamos buscando nosotros en este proyecto de democracia aplicada es la de buscar propuestas para mejorar la democracia. O sea, en medio de todo este debate, la muerte de la democracia, la crisis de la democracia, etcétera, nosotros no queremos quedarnos en eso, sino que en la propuesta. Y precisamente por la importancia del tema, se ha visto, ha quedado claro que en la conferencia que nos ha dado el profesor Maturana, de ahí se extraen propuestas. Nosotros pretendemos al final del año, en el conjunto de conferencias, investigaciones nuestras, artículos indexados, hacer un compendio, por así decirlo, de propuestas del año para los efectos de mejora de la democracia. Y no tenga duda, profesor Maturana, que vamos a tener muy presente lo que usted hoy día nos ha formulado. Muchas gracias por su presencia y su participación, y muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta ocasión. Esto se está grabando naturalmente, se edita y tenemos toda una corte de interesados que normalmente están mirando con mucha fruición lo que son estas conferencias. Así que se reiteran los agradecimientos y con esto damos por cerrado la conferencia del día de hoy. Muy buenas Muchas noches. gracias y cuente conmigo. Gracias.